¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente, doctor Bernal, cirujano bariatra, tu cirujano. En esta ocasión estamos en la serie de preguntas y respuestas en nuestro capítulo de Pregúntale a tu cirujano responde. Vamos a tratar de aclarar pues la mayor parte de las dudas que pudieran tener, ya sean nuestros pacientes o futuros pacientes que pudiésemos llegar a tener. Y en esta ocasión pues nos hacen una pregunta que aquí la vamos a compartir. La siguiente pregunta que les puedo decir que la pudiéramos dividir en dos preguntas, dice lo siguiente. Dice: doctor Bernal, yo batallo un poco para consumir carne y me siento débil durante el día, me siento con sueño. Entonces esa pregunta la vamos a dividir en dos y la vamos a tratar de responder en dos partes. Primero la de batallo para consumir carne, y luego el por qué pudiera ser que me siento débil en el día o débil durante el sueño o con sueño. La pregunta número uno, esta de: doctor, batallo para consumir carne. Recuerden ustedes que nosotros, al momento que hacemos la cirugía, uno de los efectos importantes que va a tener la cirugía pues va a ser la restricción significativa a la cantidad de alimento que nosotros vamos a poder consumir. ¿Y eso por qué? Pues porque de tener el estómago del tamaño de un balón de fútbol americano, pues recuerden que nuestro estómago va a quedar del tamaño de un plátano, con una luz en su interior más o menos de ese tamaño. Esa va a ser la luz de nuestra cirugía de manga gástrica. Recuerden ustedes también, como yo les explico, que en las fases iniciales de la cirugía, por la inflamación, por el sobrerefuerzo con sutura que nosotros damos, pues la luz del estómago es aún un poco más pequeña, y eso nos va a dificultar un poquito la ingesta de alimento, sobre todo y específicamente hablando de la proteína, y sobre todo un poquito más, a lo mejor que vivimos en el norte, que disfrutamos mucho de las carnes asadas. Pues realmente la carne roja, lo que es la carne roja, lo que es el pollo o lo que es el pavo, van a ser el tipo de proteínas que vamos a tardar un poquito más en asimilar. ¿Y esto por qué? Pues porque al momento que consumimos la carne roja, pues se hace esa pequeña masa que al deglutirla pues podemos llegar a sentir esa sensación de que nos obstruye o que se nos atora un poquito. Va a pasar por completo y ustedes van a poder consumir tanto la carne roja, tanto pollo, tanto como pavo, simplemente pues a lo mejor con el paso, sobre todo de los primeros 3 meses. Recuerden ustedes también que hay que tomar porciones pequeñas y masticarlas muy bien para no tener esa sensación. Y recuerden también que tenemos otras fuentes muy importantes de proteína, sobre todo para el paciente bariátrico. ¿Cuál es la proteína que mejor les va a caer a ustedes, sobre todo en las primeras etapas de la cirugía? Pues generalmente va a ser el pescado, el salmón, atún, mariscos, el huevo, que son fuentes muy ricas de proteína y que son muy toleradas, sobre todo después del primer mes de la cirugía. Otras fuentes de proteínas que podemos llegar a tener pues van a ser las almendras, que podemos consumir en nuestro licuado, ya sea por la mañana o por la tarde. Van a ser las nueces. Otra fuente de proteína pues van a ser las lentejas, quinoa, brócoli, que podemos estar consumiendo. Entonces esa sería la respuesta parcial a eso que nos preguntan de: doctor, batalla un poco al consumir carne. La siguiente pregunta es: doctor, me siento un poco débil durante el día, me siento con sueño. ¿Por qué pudiera ser que me siento débil? ¿Por qué pudiera ser que me siento con sueño durante el día? Pues aquí podemos atribuirle a 3 factores. Uno de estos factores pues sería un bajo consumo de proteína. Es decir, pues literalmente la cantidad de energía que yo estoy consumiendo es poca para el gasto que estoy haciendo. ¿Y cómo podemos nosotros calcular
la cantidad de proteína que yo debería estar consumiendo, pues eso va a variar un poquito de acuerdo si es hombre, si es mujer, si mide 1,90, si mide 1,60, de acuerdo a su actividad física. Pero en promedio nosotros les podemos comentar que el consumo recomendado de proteína para el paciente bariátrico pues normalmente rondaría entre los 60 y los 80 gramos de proteína por día. Y cómo nosotros podemos calcular más o menos esa cantidad de proteína. Pues una porción de proteína para el paciente bariátrico, estamos hablando que una porción contiene entre 7 y 10 gramos más o menos de proteína. Y cómo nosotros podemos calcular, yo como paciente bariátrico, cómo puedo calcular una porción de proteína. Pues es sencillo, todos tenemos un teléfono como estos en nuestra casa, y una fórmula que nosotros podemos realizar para saber nuestro consumo de proteína es lo dividimos en tercios. Un tercio equivaldría a una porción para paciente bariátrico, a una porción de proteína, y esta porción de proteína equivale en promedio a 7 a 10 gramos de proteína por día. Lo recomendable es alrededor de 2 porciones por la mañana, alrededor igual de 2 porciones por la tarde y una porción por la noche. Eso nos viene dando en promedio 40 45 gramos nos daría de proteína, y adicionalmente podemos utilizar un sustituto de proteína como pudiera ser una malteada de proteína, que una buena malteada de proteína pues nos da alrededor entre 25 y 30 gramos de proteína. Lo ideal es combinarla con agua o con un producto no lácteo, como pudiera ser leche de almendra, leche de coco. Otra de las razones por las cuales yo pudiera sentirme un poco débil durante el día, y la cual sería una de las principales causas de sentir debilidad o sueño durante el día, es la deshidratación. Recuerden ustedes que uno de los puntos muy importantes a cuidar, sobre todo en las primeras fases de la cirugía, es una correcta cirugía. ¿Y cuánta es la cantidad de líquido? Lo ideal es que no quedarnos por debajo de 1.5 litros por día. De preferencia agua o pudiera ser té, tratar de evitar bebidas gaseosas o bebidas azucaradas. Y el otro punto, el cual pudiera condicionarnos, sentirme un poquito débil, sentirme un poquito por sueño, sería el que no estoy tomando una adecuada suplementación de vitaminas o minerales posteriores a mi cirugía. Recuerden que posterior a la cirugía es necesario y es recomendable tomar un suplemento de vitaminas por día, que se lo podemos conseguir en una cápsula. Y lo ideal y lo recomendable es que sea un suplemento o un multivitamínico bariátrico. No es lo mismo un multivitamínico tradicional que un multivitamínico bariátrico. Tiene requerimientos, tiene ingredientes, y cantidades diferentes a cualquier otro multivitamínico. Entonces, amigos, pues esa sería la respuesta a esas preguntas del por qué no puedo o por qué se me dificulta comer un poquito de proteína y por qué me siento cansado durante el día. Recuerden que todos los días nos estaremos viendo para tratar de resolver todas sus dudas, todas sus preguntas, inquietudes que ustedes pudiesen llegar a tener en relación al proceso de la cirugía, tanto previo, en la fase de preparación, durante, como en el postoperatorio. Por ejemplo, aquí Isabel Salud nos está preguntando si una persona con manga gástrica o una persona con bypass puede hacer ayuno. Lo puede hacer. Vamos a hablar un poquito, va a ser uno de los temas que vamos a hablar un poquito más adelante. Si gustan que hablemos del ayuno intermitente o los diferentes tipos de ayuno, también lo podemos platicar o podemos abordar este tema y todos los temas que ustedes necesiten. Pues bien, después de una jornada de mucho trabajo, mucha consulta, los retiramos un momento. Es hora de sentarnos en la mesa a comer. Un saludo y un abrazo, queridos amigos.